Ya, gracias. Ok, bueno, yo voy a hablar un poco de maculopatía traccional miópica, no tengo ninguna declaración de interés. Bueno, la maculopatía traccional miópica tiene que ver con la alta miopía. La miopía es una de las causas de ceguera en el mundo. La prevalencia de miopía mundial, 2,5 billones de personas, hasta un tercio tiene alta miopía. La alta miopía se define como 6 dioptrías o más, o largo axial mayor de 26. La miopía patológica es la alta miopía más los cambios estructurales que causan pérdida visual. De un 5 a un 7% de los casos de ceguera en Europa corresponden a miopía patológica y hay 6,7 millones de personas en China afectadas por esto. Las causas de la miopía patológica está el estafiloma posterior, la elongación axial. Bueno, la definición de maculopatía miópica son alteraciones maculares inducidas por la alta miopía, los cambios atróficos, neovasculares, traccionales, modificaciones específicas del polo posterior. La prevalencia, según una publicación en el Ophthalmic Surgery del 2013, de fobiosquisis en los miopes es de 14,65, maculopatía miópica que involucra otros cambios, 22,41, y si le agregamos un estafiloma posterior, llega a un porcentaje más alto. Esta es una clasificación de Ruiz Medrano del 2019 que clasificó la maculopatía miópica en tres: la atrófica, neovascular y la traccional. La atrófica iba desde ningún cambio hasta una atrofia macular. La neovascular, aparición de Lacker-Cracks, neovascularización activa, hasta cicatriz macular. La traccional, desde la aparición de fobiosquisis, después desprendimiento retinial y agujero macular completo. Dentro de la patogénesis tenemos fuerzas prerretinales que actúan centrífuga y tangencialmente, como el desprendimiento del vitrio posterior incompleto, el síndrome de tracción vitromacular, la membrana epirretinal y la rigidez de la vasculatura que tira hacia el vitrio. Las fuerzas subretinales de deformación de la pared que tienen que ver con el estafiloma, los tipo 1 que abarca el polo posterior y el tipo 2 que abarca la zona de la mácula, no así el tipo 3 que es peripapilar, el tipo 4 que es nasal y el tipo 5 que es inferior. Y otro factor podría ser la menor adhesión entre las capas por la alteración vascular de la miopía. Y bueno, la maculopatía traccional miópica puede dar foveosquisis, puede dar agujero lamelar, agujero macular completo con desprendimiento foveal localizado o desprendimiento más generalizado. Takano y Kishi fueron uno de los primeros que empezaron a hablar de foveosquisis en el 99, lo relacionaron con alta miopía y estafiloma posterior, usualmente a nivel de la capa plexiforme externa. Baba después correlacionó la foveosquisis con el estafiloma y después hablaron Benhamou de las columnas perpendiculares que correspondían a las células de Miller. Y bueno, esta elongación del globo se estabiliza más o menos a los 30, la foveosquisis ocurre típicamente después de los 50. Acá vemos una correlación histológica OCT en la capa plexiforme externa, que estarían los conos y bastones en contacto con las células bipolares y horizontales, que es donde se produce la separación. Pero Shimada en el 2008, con un seguimiento de 207 pacientes por 24 meses, determinó diferentes foveosquisis, una foveosquisis interna que podía comprometer la plexiforme interna, la capa de células ganglionares y la capa de fibra, y la foveosquisis externa que podía comprometer la plexiforme externa y la nuclear externa. Algunos pocos casos tienen resolución en el 3,9% y hay una progresión de esto del 11,6% según esta publicación, aunque en una publicación posterior del mismo autor, el del 2013, hablaba de que cuando la foveosquisis comprometía la zona macular y no era extrafoveal, era mayor, hasta un 43%. Esta es una clasificación de Shimada del 2008 en 4 estadios. En el estadio 1, la foveosquisis es extrafoveal, después ya el estadio 2 ya es foveal y aparece el agujero lamelar externo. Después el estadio 3 se empieza a agrandar este desprendimiento de retina localizado, y el estadio 4 el agujero macular completo con desprendimiento mayor, y al aumentar el desprendimiento disminuye la foveosquisis.
Esta es una clasificación de Parolini del 2020, un seguimiento de 281 ojos por varios años, y ellos determinaron 4 estadios. ¿Ah? Las filas representan la evolución perpendicular de arriba a abajo y las columnas de izquierda a derecha representan la evolución tangencial. Entonces, el estadio 1, maculosquisis interna o interna externa, el estadio 2, maculosquisis externa, el estadio 3, maculosquisis, y ya aparece el desprendimiento localizado, y en el 4 el desprendimiento es mayor. Y los estadios de A a C hablan de el agujero lamelar hasta el agujero completo. Los tiempos de evolución van desde el 1 al 2, 20 meses, y después va decreciendo, a medida que aumentan las etapas, va disminuyendo el tiempo de evolución. Ellos vieron progresión y regresiones en algunas etapas, pero pocos casos de resolución espontánea. Dicen que influye el largo axial y la pared y la adhesión vitrorretinal, y que hay que tener cuidado porque la elongación perpendicular a la retina tiene más espacio, por lo tanto toma menos tiempo en evolución de 1 a 4 que estadio A a C. Aconsejan entonces inicialmente los controles anuales, pero hay que poner mucho ojo porque a medida que pasa el tiempo puede avanzar más rápido. La cirugía es para preservar visión, porque la progresión anatómica puede ser proporcional a la pérdida visual. Y si aparece un agujero lamelar externo, hay mayor riesgo. Entonces, considerar la cirugía en etapa 3 en adelante, según ellos, especialmente si hay agujero lamelar externo o deterioro de visión, desde estadio 1B en adelante, o sea, aparición de agujero lamelar. Estos son trabajos publicados en diferentes años. El 2003, la agudeza visual mejoró en todos los casos, pero eran 9 ojos nomás, una publicación de Kobayashi. El Ikuno en 2004 también todos mejoraron, pero eran 6 ojos nomás. WOC en 8 pacientes, una resolución del 77.8. Acá hay una publicación de Baba también del 2006, una indentación macular, hicieron un buckle, también mejoraron 66%. Ikuno en el 2008, esto formaron 3 grupos, más pacientes, 44 ojos, pero vieron que los resultados eran mejor a menor duración de la foveosquisis, y tomaron visiones de pacientes mucho mejores, 20-40, para cirugía. Acá hay una publicación también del 2012, un 74% de mejoría visual. Mateo, en una publicación con vitrectomía y Buckler, mejoría en el 87.5%. Esta publicación de retina era interesante del 2010 porque los factores pronósticos asociados a mejor visión, ellos determinaron un largo axial más corto, mejor agudeza visual del preoperatorio y presencia de R foveal localizado. Esta es una publicación del 2017. Las visiones desde el preoperatorio eran bastante malas, 20.617 mejoraron a 20.152, pero hubo una mejoría anatómica bastante considerable en el 84% y una mejoría visual en el 68% de los pacientes. Entonces, los criterios de cirugía, según los trabajos, son baja visual o alteraciones visuales como la metamorfopsia, evaluar los cortes, porque, por ejemplo, Mateo habla de que en los cortes, en los puentes de las células de Miller pueden haber cortes, y eso puede determinar un pronóstico visual peor. El tiempo de evolución no tan largo, y considerar en etapa 3 en adelante, especialmente si hay agujero lamelar externo y deterioro visual. Tipo de cirugía, vitrectomía con o sin PIL, pero de membrana limitante interna, pero se habla de que el PIL puede disminuir la recurrencia del desprendimiento traccional. El foveal sparing del PIL, algunos hablan que sería una buena idea para evitar que se produzca un agujero macular. La resolución a veces toma varios meses, y hay muchos casos de 60-70% de mejorías visuales, pero otros mantienen. Factores pronósticos: desprendimiento de retina total, el largo axial alto, mala agudeza visual preoperatoria y agujero macular asociado. Acá vemos un paciente alto miope, 76 años, el ojo derecho 20-200, el ojo izquierdo había sido operado de catarata y tenía una agudeza visual de 20-150. Al examen se ve una atrofia corioretinal. En la ecografía era un megaloglobo de 30.92.
Se decide operar el ojo izquierdo porque en el OCT tenía una membrana epirretinal, retinosquisis, síndrome de extracción vitromacular, como vemos acá abajo, pero tenía un DR localizado, no así como el ojo derecho que tenía un DR más extendido. Sin embargo, la agudeza visual pasó o sea, mejoró, pero parcialmente de 20-150 a 20-100. Y creemos que en el OCT tiene que ver esta ruptura de los puentes, como decía el doctor Mateo. Ahí le hicimos una peeling de membrana limitante interna tratando de hacer el foveal sparing, que es bastante difícil. El largo axial era bastante largo. Tuvimos problemas también con los instrumentos, a veces no llegan. En algunos casos hay que sacar los puertos para poder llegar hasta abajo. Lo teñimos con Brilliant Blue y es difícil sacar el vitrio también porque está en diferentes capas, bastante denso. A veces hay que hacer 2 veces la tinción. Eso es. Gracias.